Amada Iglesia, les saludo en el amor del Señor. Paz a todos ustedes, hermanos. Les suplico que ocupen su lugar, por favor. Hace algún tiempo, hace ya varios años, nos decía nuestro hermano Ausencio en una clase que nos daba en el seminario de un pastor que, no en las mismas circunstancias que su servidor, pero que le había pasado una circunstancia poco favorable y que bueno, de ahí sacó cosas buenas. Dice que lo habían invitado a predicar a una iglesia donde recién estaban, inaugurando y no tenía todavía el piso, así es que era tierra todavía, y le habían hecho así como una especie de escenario con la pendiente hacia abajo y el frente, el púlpito. Entonces él iba a predicar en la tarde, el predicador invitado, y al mediodía, a la hora de la comida, llovió fuerte, y entonces el agua permeó, entró al lugar y había puesto el piso resbaloso, la tierra. Entonces a la hora que él pasa, lo mencionan, le dan el lugar, pues él se apresura porque estaba en la parte de atrás, y entonces, queriendo ser ágil en sus traslados, pues pone mayor ímpetu del que tenía que hacer, y bueno, por la condición del lugar, la inclinación del terreno y la condición de mojado el piso, pues bueno, se fue así de lleno hasta el frente. Pues ya se imaginarán, se había congregado varias iglesias, y pues no faltó aquel, ¿verdad?, que no pudo resistir y pues se puso a reír, y bueno, todos los otros pudieron resistir, y bueno, se levantó muy apenado, se subió, y entonces lo único que le quedó fue decir: hermanos, pues lo que acabo de hacer lo hice para que pudieran ver que el que se cae se puede volver a levantar. Entonces, bueno, yo también obviamente eso, hermanos. Hoy en esta tarde, hermanos, agradezco a Dios que la oportunidad de compartir la palabra con ustedes en este ejercicio de la predicación, que sin duda es un ejercicio desafiante en todos los sentidos, porque pues no es solamente un monólogo, ¿verdad? No es solamente una exposición meramente en un sentido retórico, sino es más bien un ejercicio de reflexión, pero que es un ejercicio que de antemano pues al predicador pues ya nos hizo reflexionar, nos interpeló, como se dice, y nos invitó a estar muy alertas de que lo que digamos, lo que invitemos, pues lo estemos trabajando nosotros. Por eso de verdad no es nada sencillo esta actividad, pero a la vez también se vuelve una bendición enorme, porque pocos ejercicios en la vida son tan benéficos como el poder compartir la palabra. Quiero invitarles a que vayan a su Biblia, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Hoy vamos a revisar, hermanos, el punto de fe. Estamos en este proceso de recordar nuestra doctrina. Hoy a través de las predicaciones que tenemos, la exposición de la palabra. Hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con el punto de fe número 9, que específicamente se refiere a la oración, pero que quisiera también, junto con esto, ampliar un poco más y hablar o reflexionar un poco, quizá de una manera someramente, de una manera superficial, pero sí citar las otras disciplinas que como iglesia practicamos, que es el ayuno y la oración y la lectura de la palabra. Para nosotros estas son las disciplinas espirituales: la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, ¿sí? Entonces parto de esta cita para tomar como base nuestra reflexión, y quiero invitarles, y pedirles que nos pongamos de pie, que se pongan de pie, por favor, y me ayuden a leer estos tres versículos: versículo 16, versículo 17 y versículo 18 de nuestro texto de la primera carta a los Tesalonicenses. Si están ahí, vamos a tratar que unánimes demos lectura a esta porción de la Escritura. Leamos, por favor. Estad siempre gozosos,
orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias por hacerlo de pie. Quiero introducirme diciendo que a través de lo que se sabe de la manifestación del hecho religioso o de lo que es la religión, a través del tiempo, no solo en nuestra concepción cristiana o judeo-cristiana, sino desde culturas más atrás, se sabe que a través de todos estos espacios ha habido mediaciones, y que las mediaciones son aquella práctica, aquella acción simbólica que se hace para relacionarse con la deidad, como dicen algunos, con el misterio, porque se comprende y se parte del hecho, desde esta perspectiva, que no se puede acceder a él plenamente. Y como no se puede acceder a él plenamente, entonces se buscan esto que se llaman mediaciones para poder acceder a él. La mayoría de las religiones antiguas también lo tenían, muchas formas. Los sacrificios, por ejemplo, eran un tipo de mediación que a través de él querían agradar a un Dios, querían hacer determinadas cosas. Y bueno, cosas como estas son las que a través del tiempo las religiones los han manifestado. Entre las muchas prácticas, la oración ha sido una de estas mediaciones por excelencia. No solo, repito, la nuestra, nosotros comprendemos, y en eso va a estribar la reflexión hoy, pero comprender que la oración es algo que se ha venido dando también desde otros momentos, de otras maneras tal vez, pero desde tiempos pasados la oración también ha estado como una forma de invocación a Dios, que nosotros llamamos, o repito, al conjunto de dioses, que de esa manera se busca acceder, se busca manipular o se busca granjear un favor con ellos. Repito, dentro de todas estas oraciones o la oración que ya existía de alguna manera, o estas oraciones, la oración judio-cristiana, que es la que nosotros practicamos, tiene especial relevancia y pertinencia, que es nuestra oración. Nuestra oración no es, repito, solamente algo que haya surgido, la oración que conocemos nosotros de la práctica nuestra o del mundo cristiano, sino que antecede este momento. Por eso, repito, comprendemos que es algo que nos es dado con mucho tiempo de anterioridad. Nosotros como iglesia, entonces, heredamos esta tradición basada en la Biblia, y bueno, como continuadora de la práctica de la iglesia primitiva y de un pueblo escogido, primeramente del pueblo y posteriormente de una iglesia primitiva. La oración dentro de nuestro credo, en nuestro caso, tiene entonces un lugar importante. La reflexión entonces irá dirigida primeramente a promover esa práctica, a promover una práctica constante, asidua de la misma, entre nosotros, para que podamos vivir la oración. Por eso quise iniciar, hermanos, con esta cita, que es la primera carta a los Tesalonicenses 5, donde por primera vez se ve registrado esta referencia a la oración. Creo que de la mayoría tenemos entendido que esta primera carta a los Tesalonicenses es el primer texto escrito que tenemos referencia sobre todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Es el primer escrito que algunos sitúan entre el 51, algunos antes, algunos después, casi 20 años o poco menos de 20 años que Jesús fuera a la cruz. Se registra este texto, y en este texto ya el apóstol Pablo nos está haciendo mención sobre la práctica asidua de la oración. Él recomienda, podemos ver en estos versículos que leímos, versículo 15, 16, 17 y 18, que algunos comprenden estos tres versículos, incluso en algunas Biblias está seleccionado como lo que se conoce como un quiasmo, como una forma literaria de analizar, y algunos dicen, bueno, en el centro está este versículo que es el 17, no solo de estos tres, sino de la estructura mayor, que son los versículos previos y posteriores,
está en el centro este versículo, el versículo 17, que dice: orad sin cesar. Entonces vemos que la oración tiene esta preeminencia en la iglesia primitiva. Pablo, que es el primer, llamémoslo así, ¿verdad?, escritor o aquella persona o de las que han llegado a nosotros, que ha reflexionado sobre esta importancia, y bueno, nos dice: debemos orar, debemos orar, debemos orar y debemos orar. Vemos en su insistencia, en esta forma tan marcada que Pablo hace, que es muy importante, que para él es necesaria la oración y que por tal es un elemento que debe estar implícito en nosotros como iglesia. Si asumimos que somos herederos de esta fe, que somos herederos de esta fe primitiva, tenemos que, al igual que la iglesia primitiva, ver este ejercicio de la oración como un elemento básico e importante en nuestra práctica litúrgica y en nuestra práctica devocional. Y cito otro texto, el texto del libro de los Hechos, hermanos, que quiero invitarles a que vayan a su Biblia. Hechos capítulo 2, esto es un texto de suma conocido, solo para referenciar, hermanos, esto que de alguna manera quiero trazar un poco como un punto cronológico, un punto de referencia, que es la iglesia primitiva, sobre el ejercicio de la oración. Hechos capítulo 2, el verso 42, que repito, es muy conocido por todos nosotros, habla, ¿verdad?, sobre esta siguiente comunidad, que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Para algunos esta generación ya es la segunda generación la que está plasmada aquí en el libro de los Hechos, y en esta segunda generación vuelve a mencionarse de una manera enfática el asunto de la oración. Dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Volvemos a ver este elemento, repito, hermanos, esta práctica de la oración, entonces, en el ejercicio de la iglesia primitiva, participando asiduamente, repito, constantemente, todos los días. Dice esta parte, el capítulo 3 va a volver a mencionar más adelante este ejercicio que hacía la iglesia todos los días, de orar, orar y orar. Por eso, hermanos, en este marco es que nosotros como iglesia tenemos una declaración sobre la oración y todo lo que se deriva de ella. Porque aunque en nuestra declaración de fe se habla específicamente de la oración, pero se asume que dentro de la oración los otros dos ejercicios que hacemos, como el ayuno, como la lectura de la palabra, son caras de la misma moneda. No podemos, la oración sin este ejercicio importante de la palabra, de la lectura de la palabra, pues puede volverse en una oración, como hacía referencia, ¿verdad?, una oración que solo sea un monólogo o un deseo de manipular a Dios, porque al no tener yo este contacto con la palabra, pues yo puedo estar pidiendo lo que quiera y a lo mejor no se acorde a su voluntad. Entonces se volvería como una especie de manipular a Dios. Entonces por eso es tan importante la oración y la palabra. Pero también el ejercicio del ayuno es importante con la oración, porque en la medida que materializamos la oración, no hay mejor manera de materializarla que precisamente encarnándola. Como en la ausencia del alimento se puede ver de una manera más en nuestra vida la oración encarnada, la oración en nosotros. Entonces, por eso digo que en nuestro credo, aunque nos tenemos específicamente la declaratoria sobre la oración, atañe a estos dos puntos también. Y quiero leerles pues entonces lo que nosotros como iglesia creemos sobre la oración. Y lo que nuestro punto de fe dice sobre la oración es lo siguiente: la oración es la comunicación del creyente con Dios a través de palabras o pensamientos de todo corazón, con fe, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y con la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Repito, la oración es la comunicación del creyente con Dios a través de su palabra, a través de palabras o pensamientos de todo corazón, con fe, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús
y con la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Todo esto que es nuestra declaración acerca de lo que creemos en la oración, pues lo vamos a encontrar, ¿verdad? Expresamente en la oración modelo, que es la oración en la que Jesús enseña a sus discípulos para que a través de ese ejercicio los discípulos puedan orar, puedan dirigirse a Dios y en ese ejercicio puedan relacionarse con Él. Entonces, podemos mirar, repito, a partir entonces de esto, algunos elementos de lo que es la oración, ¿sí? Hemos leído, repito ya, algunas referencias sobre la iglesia primitiva, y una vez que hemos leído nuestra declaración podemos decir algunas cosas importantes sobre la misma. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que, como dice en nuestra declaración, es que la oración es un espacio de comunicación del creyente con Dios. Pero tradicionalmente hemos entendido que en este diálogo que hacemos con Dios, que es la oración, y solo es un diálogo, digamos, en un espacio mental, por llamarlo así. Sin embargo, creo que una de las cosas que podemos desprender de nuestra declaración es precisamente que la oración no solamente es un momento, no es un tiempo nada más, sino que es un espacio de encuentro. La oración es es un lugar que, si lo entendemos de esta manera, puede generar unas implicaciones mayores que simplemente hacerlo o entenderlo como un ejercicio mental. Normalmente, al decir que la oración es una comunicación, lo que estamos diciendo es que pues es algo que podemos, sin importar el exterior, podemos estar practicando con Dios. Sin embargo, repito, si decimos que la oración no solo es un diálogo, sino que es un lugar, o sea, no solo es un espacio, no solo es un tiempo que dediquemos a Dios, no es solo un momento que le demos a Dios, sino que además del espacio también es un lugar. Hablamos ya de algo mayor, hablamos no solo de lo interno, no solo de lo que pasa aquí, no solo de lo que puede suceder en mi mente o en mi corazón, sino de lo que está pasando a mi alrededor. Por eso la oración tenemos que entenderla en estas dos dimensiones, tanto como un diálogo que hablaría, repito, de un espacio interno, de una cuestión subjetiva entre Dios y yo, algo que se genera en la mente, en ese diálogo que va saliendo, que fluye del corazón, pero también tendríamos que entenderlo entonces como un espacio, porque al entenderlo como un espacio, al sumarle esta dimensión, por decirlo así, al ejercicio de la oración, estamos no solo siendo subjetivos, sino entonces estamos ya haciendo o externando el ejercicio de la oración. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, las implicaciones es que al materializar o al ubicar en un espacio nuestra oración, no solo como un tiempo, sino como un espacio, entonces comprendemos que todo lo que nuestra oración no se queda en el simple pedir a Dios o en el simple o en el centrarse en mí, en que yo solo le pida a Dios y le pida a Dios y le pida a Dios. Eso pasa muchas veces cuando lo dejamos solo en este ejercicio, en este primer plano del tiempo, ¿sí? Y es muy propio, ¿verdad? Porque al ser subjetivo pareciera que las preocupaciones únicas que me llevan a Dios o lo que quiero decirle a Dios pareciera que solo es lo mío, lo que me ocupa a mí, lo que me preocupa a mí, y entonces se vuelve muy egoísta muchas veces nuestra oración. En cambio, la oración, situándola o poniéndola en un lugar, forzosamente nos tiene que hacer no solo cerrar los ojos hacia adentro, sino cerrar o abrir los ojos hacia afuera, porque entonces al situarnos ya en un espacio, en un lugar, también las realidades que me circunscriben me tienen que afectar. Entonces mi oración deja de ser un tanto, repito, un monólogo, un ejercicio más egoísta, más personal, para hacerse un ejercicio comunitario.
Entonces, porque en mi oración ya no solamente soy yo, sino también es lo que está a mi alrededor. Entonces, por eso la afirmación de que la oración no solo es un espacio, no solo es un tiempo, sino es un espacio de encuentro con Dios. La oración afecta no solo mi vida, tiene que afectar la realidad que está a mi alrededor. Eso es lo primero. ¿Qué más? La oración, en esto repito que nuestra definición nos sigue diciendo, nuestra declaración, nos dice que la oración es la comunicación del creyente con Dios a través de palabras o pensamientos. Y vemos una vez más que se pone o se menciona la importancia de nuestras palabras en este ejercicio de la oración. Nos dice que es aquello que nos relacionamos con Dios a través de estas palabras o de pensamientos con todo nuestro corazón y con fe. Y entonces decimos que la oración es entendida en este diálogo, tiene que ser un diálogo, pero un diálogo de verdad. Por eso la importancia que va, o la referencia al corazón. ¿A qué me refiero con ser un diálogo de verdad? Estamos en el entendido, y creo que esto lo tenemos muy sabido, como acabo de mencionar hace un momento, que la oración es un diálogo. Pero el hecho de que sea un diálogo no significa por eso que sea verdad lo que estamos diciendo. La palabra nos invita, incluso constantemente, a que nuestro hablar sea de una manera o sea de otra. Para que nuestra oración pueda ser una oración en un sentido como le entendemos o como creemos que bíblicamente es más acertado, nuestro diálogo no tiene que ser solo diálogo, sino que tiene que tener esta característica que sea un diálogo de verdad. Y decía, ¿qué significa esto? Bueno, tiene que ver con que, por un lado, lo que yo diga y lo que yo exprese en ese diálogo con Dios debe ser algo que tenga que estar reflexionado, tenga que estar pensado lo que yo voy a decir. No puedo ir al encuentro con Dios, no puedo estar en el lugar con Dios sin saber lo que voy a decir. Creo que esa es una de las cosas con las que nos encontramos y con las que batallamos muchas veces cuando queremos empezar a ejercitarnos en la oración, que ya estando en la oración no sabemos qué decir, que ya estando en la oración máxime si nos dicen, bueno hermanos, vamos a hacer una cadena de oración o vamos a orar, les invitamos que oren 10 minutos o 5 minutos, y entonces pasa el primer minuto y después del primer minuto decimos, y ahora ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Porque es muy común que lo primero que salga, o la otra, ¿verdad? Que lo primero que salga sea lo que queremos pedir a Dios, ¿verdad? Que sean peticiones. Pero después de eso, si son muchas, pues a lo mejor sí podríamos cumplir un tiempo largo. Pero si no es así, o fuera de esa característica de que sean peticiones, nuestro diálogo con Dios es muy corto. Y es muy corto porque no tenemos ese tiempo previo. Hay algunos que dicen que, bueno, durante toda la Edad Media, mucho de lo que los grandes monjes hacían era, antes de orar, hacían un ejercicio de contemplación, ¿sí? Y pasaban largas horas de contemplación para pasar el doble de horas en oración, porque es necesario saber que cuando vamos al encuentro con Dios no podemos ir sin nada, no deberíamos ir sin nada en nuestra mente, ¿verdad? Porque entonces es fácil que podamos perdernos, ¿verdad?, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, o en divagar en determinadas cosas, o divagar plenamente, simplemente, y olvidemos el objetivo de la oración. Por eso, repito, es importante, y algunos que ejercitan esta práctica de una manera más profunda dicen, toda oración no tendría que ser como un acto primario. El acto primario tendría que surgir a partir de un tiempo de meditación, de reflexión o de contemplación, decía. Y entonces,
eso a nosotros nos hace pensar que la oración en ese sentido tiene que ser un diálogo de verdad. Un diálogo de verdad porque tenemos algo que ir a decirle a Dios. No solo lo que se nos venga a la mente, no solo lo que pudiera pasar en ese momento, porque de esa manera somos fácil o presa fácil de perdernos. Tenemos que saber a qué vamos con Dios, a qué vamos a hablar con Dios. Y por lo otro, al decir que debe ser un diálogo de verdad, lo que me refiero es que con Dios no vamos, no es un ejercicio de decirle a Dios lo que queremos que Él haga, tampoco lo que nosotros, justificar lo que nosotros hacemos. Por el contrario, para que ese diálogo sea un diálogo de verdad, es más bien una invitación a abrir el corazón, ir delante de Dios tal cual somos, y que en ese escrutinio de su amor, pero también de su juicio, podamos ser vistos por Dios, para que su luz penetre en esos espacios que muchas veces nuestro mucho hablar no impide que llegue la presencia de Dios en esa condición. Muchas veces Dios quiere entablar ese diálogo, pero cuando Él quiere empezar a hablar, nosotros le decimos hasta aquí se acabó. Cortamos la comunicación y entonces no existe comunicación. Por eso es importante, más que, repito, hablar, dicen algunos, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Y aún en ese silencio se puede entablar un diálogo, aunque pudiera sonar contradictorio. Entonces, el diálogo hacia Dios y la oración, que es un diálogo, no tiene que ser solamente y comprenderse así, sino que tiene que ser un diálogo de verdad. Un diálogo donde, repito, por un lado, estemos sabedores que tenemos que tener en nuestra mente, al menos pensado, lo que tenemos que compartir o lo que tenemos que decir, o por qué razón vamos en este diálogo con Dios. Segundo, que más que querer exponer, que más que querer mencionar, ¿verdad? Dice la palabra, Jesús decía que antes de que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Que más que poner todas estas cosas es ir y abrir el corazón, exponer el corazón, la vida, y decirle al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Porque entonces cuando abrimos esa posibilidad, Dios empieza el diálogo ahora sí con nosotros. Pero normalmente ese diálogo que decimos tener es solamente de una línea de nosotros hacia Él, y cuando Él quiere hablarnos, en ese momento rompemos la comunicación, porque ya dijimos lo que teníamos que decir. Entonces, un diálogo de verdad es aquel que permite, es algo que es de ambos lados, que es abierto y que es, repito, cumple esa función: llegar, escuchar y permitir que la palabra que es de Dios pueda obrar y manifestarse en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Dicho esto, entonces, la propuesta que decimos a raíz de lo que estamos revisando en nuestra afirmación y en nuestra declaración de fe, podemos decir entonces que la oración es pertinente, que la oración es necesaria, que es muy necesaria para nuestros días. ¿Por qué razón? Bueno, vivimos en tiempos, hermanos, pues sin duda el calificativo de vertiginoso, convulsos, son muy apropiados para este tiempo, donde precisamente, hermanos, el tiempo se ha vuelto nuestro mayor verdugo para todos, ¿verdad? Y donde la aceleración ha permeado, está presente en todas las cosas, En nuestras relaciones, las relaciones son express, ¿verdad? Por eso las relaciones hoy son express. No solo es como a veces decimos, es la época, sí, pero es la época que tiene que ver con esta aceleración del tiempo de una manera exagerada. Las cuestiones económicas, la forma, el sistema que tenemos,
es un sistema que tiene su base en este ejercicio de la rapidez, de lo inmediato, de la aceleración. Ahí está su fuerte de nuestro sistema. Todo esto entonces, en medio de todo esto, la oración, hermanos, entonces tiene que volver una herramienta poderosa para romper con esta frenética vida, ¿sí? Esto que dijimos hace un momento de la oración tiene que ser entonces una herramienta para nosotros hoy. La oración para nosotros tiene que constituirse de alguna manera como la propuesta de nosotros como hombres de fe ante la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? Según un ensayo que hace 2 años ganó en Guadalajara, en la FIT, ganó el premio de Anagrama de los ensayos, habla sobre el tiempo, y la propuesta de este ensayo, que el escritor se apellida Concheiro, dice: vivimos en un tiempo así que si nosotros queremos hacerle frente, ir contra corriente, tarde o temprano la corriente nos va a ganar. Y entonces, así muy a grosso modo, él dice, su propuesta es: lo que podemos hacer como a manera de resistir esta forma es el instante. Él le llama el instante. Esa es su propuesta de su ensayo, que es un tiempo donde pareciera que esa aceleración se frena, donde esa aceleración y esa rapidez hace un alto, y aunque es un instante, se puede constituir en algo más que eso. Nosotros, con cierta consonancia con esto, podemos decir que la oración es precisamente nuestra herramienta de decir: ok, vivimos en esta aceleración donde todo es así, donde todo tiene que ser rápido, donde todo es así, pero en la oración el tiempo se para. Por eso hay que ir con una actitud dispuesta a eso. Esto creo que también contribuye a no realizar la oración, que cuando ya estamos orando decimos: ya se está pasando mucho el tiempo, y entonces estamos en esa dinámica. Cuando vamos a la oración, nuestra oración tiene que ser una forma de decir: ok, el tiempo es así, parece nuestro verdugo, pero en la oración rompemos esa realidad. En la oración, usted y yo, ese tiempo se vuelve eternidad. Ese tiempo pareciera que lo sacamos de esta dimensión, de este plano, donde es el tiempo el que rige, y lo llevamos al plano de Dios, donde la eternidad es lo que predomina. Y entonces la oración se constituye no solo en un ejercicio litúrgico o espiritual, en un sentido negativamente hablando, sino se vuelve en un alimento para la vida, para el cuerpo, para el alma, donde ese instante nos puede generar paz, sanidad y una nueva perspectiva del mundo, de la realidad y de nosotros mismos. Por eso la oración tiene que ser un ejercicio para nosotros. Si ustedes van desde la perspectiva de los médicos, lo que le van a decir muchas veces es: bájale lo que estás haciendo, ¿no? Frena lo que estás haciendo. Porque el problema hoy, que tiene que ver con el estrés y todo eso, es la presión, la aceleración, el rendir, el dar más cada día y de manera más inmediata. Entonces la oración, hermanos, se vuelve eso, se vuelve nuestra forma hoy de decirle al mundo, la forma del sistema, por llamarlo así, que no estamos bajo esa tiranía, que estamos bajo el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es distinto al tiempo en el que se vive hoy, y que a través de eso, hermanos, no solo nuestro interior, sino que nuestro espacio que nos rodea, en ese momento se vuelve un espacio fuera de lo profano, fuera de lo común, se vuelve un tiempo consagrado, pero además se vuelve un tiempo de lo cotidiano, de lo consecuente, se vuelve un tiempo en la eternidad. Y aunque este no es el fin, pero aún en nuestra vida tiene implicaciones sanadoras en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser. Entonces, por eso, repito, la oración se vuelve tan importante en nuestro ejercicio.
Ahora, la oración y el ayuno, que es, decíamos, la forma de encarnar, hermanos, la oración en nuestro cuerpo, de llevarla a nuestro estómago, es un espacio donde, mejor dicho, en un espacio donde lo que comemos muchas veces ya no es comida, ¿verdad? Donde hoy con lo que nos alimentamos ya no es alimento, donde ya no es la necesidad de subsistencia y bienestar el factor mayor que nos hace alimentarnos, sino otros aspectos, donde nuestros malos hábitos de comer han tomado el control de nuestro cuerpo. Nuestros malos hábitos de comer y la mala nutrición son la cara de una misma moneda, donde comemos más pero nos nutrimos menos, como dijera un pensamiento, donde tenemos mayor abundancia pero menos capacidad de compartir con el que no tiene. En esta circunstancia, que es la constante, hablando en este ámbito, el ayuno, entonces, tomado de la oración, se vuelve una respuesta también contracorriente para no normalizar los malos hábitos, primero. Segundo, para no avalar la desigualdad y promover, en cambio de eso, la solidaridad. Y para comprender que el alimento que sustenta la vida, y no solo el cuerpo, sino la vida, es el maná que viene de Dios, es el maná espiritual. Ese maná que desciende del cielo y que junto con ello la sabiduría y la compasión para saber alimentarnos aquí y ahora y con nosotros, es en esos espacios de dependencia física que es el ayuno, y espiritual de parte de nuestro Dios, somos realmente alimentados, sustentados, vivificados y comprometidos hacia los demás. Entonces, el ayuno, que está, repito, decía, de mano de la oración, como parte de la oración, es precisamente, hermanos, también, no solo en nuestro vivir, sino en nuestro comer, nuestra posibilidad de romper con esta dinámica en la que vivimos, ¿verdad? Y que fuerzas externas a nosotros nos han puesto en esta dinámica. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué tenemos la calidad de alimento que comemos? No lo hemos decidido nosotros, lo han decidido alguien más, ¿verdad? Y que muchas veces, por las circunstancias que sean, económicas, de movilidad o algunas otras circunstancias que nos rebasan, estamos sometidos a esta condición y a esta realidad de alimentación. El ayuno cobra importancia, primero como un ejercicio espiritual, repito, y de dependencia, pero también como un ejercicio de decir no a esas formas que se han impuesto y que nos están haciendo mucho daño. Esas formas que están cobrando muchas vidas, y que el ayuno nos permite a nosotros, a muchos que tenemos esta realidad de malos hábitos y de ciertas formas, nos permiten poner un alto y decir: estoy haciendo mal. La necesidad que tengo no es necesidad de esta comida únicamente. Lo que me sustenta la vida no es esta comida, y menos esta que estamos o que tenemos a la mano, sino la comida que viene de Dios, el alimento espiritual. Entonces, por eso el profeta Isaías va a decir: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, 1 y 2. Son palabras, hermanos, que si lo ponemos, ¿verdad?, en perspectiva, tienen más de 1000 años, más de 2000 años estas palabras. Pero este segundo versículo, hermanos, pareciera que es tan pertinente, tan presente. Y no sé por qué gastan su dinero en lo que no es pan, en lo que no es realmente importante, ¿verdad? ¿Y por qué gastan su vida? Y seguido menciono, ¿verdad?, a este personaje que en lo personal considero significativo, al expresidente
bueno, a Pepe Mujica, que él dice, cuando vas al súper no compras con dinero, ¿verdad? Sino compras con el tiempo de vida que inviertes para ganar ese dinero, con eso compras. El problema es que eso al final no lo puedes recuperar, no puedes ir a comprar tiempo de vida en un supermercado. Y de alguna manera, estas palabras del profeta parece eso. El ayuno, hermanos, el ejercicio del ayuno como iglesia, que últimamente, dicho sea de paso, lo hemos ido perdiendo mucho, es una oportunidad hoy en nuestro presente para decir, alto, no estamos en esta red, podemos hacer algo más, podemos vivir de otra manera. No nos sustenta la vida, no nos sustenta la producción, no nos sustentan los alimentos, nos sustenta Dios. Él es el que nos sustenta la vida, Él es el que sustenta el ser. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que el profeta nos invita a eso. Y entonces, para cerrar, lo que decíamos, la importancia entonces también de la oración, junto con la palabra, que decía hace un momento, es hablar con verdad, ¿verdad? Y la palabra nos dará la verdad, o nos hace hablar con verdad, como dice Juan 17:17, en esa oración maravillosa de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando hablamos de este binomio oración y lectura de la palabra como un tercer ejercicio de disciplina espiritual, es importantísimo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es importante seguir leyendo la palabra? Pues porque nos permitirá hablar con verdad en nuestra oración. Nos permitirá escuchar o ser más audible su voz, la voz de Dios en nuestro corazón. Pero segundo, hermanos, porque en un mundo de mentiras, donde la mentira se ha vuelto, hermanos, la moneda de cambio, y no solo eso, el problema es que la mentira se ha institucionalizado, ¿verdad? Las instituciones y los que ostentan esas instituciones, que dirigen esas instituciones, no escuchamos otra cosa que mentiras, ¿verdad? Y bueno, si no, sin duda han visto los debates que tenemos, ¿verdad? Mentiras tras mentiras. El problema no es la mentira únicamente, sino que la mentira se ha institucionalizado y es la norma. En medio de esa realidad de mentiras, hermanos, donde pareciera que es algo normal, que es lo que tiene que ser, la palabra de Dios ilumina nuestra vida. La palabra de Dios nos invita a santificarnos en esa verdad. Nos invita a ir contracorriente una vez más y vivir en esa verdad que es la verdad de Dios, que es su voluntad, ¿verdad? Que es lo que al final nuestra declaración termina diciendo, que aprendemos en esa verdad a recibir la voluntad de Dios, a pedir su voluntad y a someternos a esa voluntad. Por eso es tan importante entonces que la palabra no se separe de nuestra boca, ¿verdad? Ya lo va a decir el Deuteronomio, que es una palabra que no debe separarse de nuestra boca, porque en la medida que esté en nuestra boca, no como un acto mágico, pero en la medida que estemos más cerca de la palabra, nos daremos cuenta y podremos contrarrestar todo discurso que está basado en la mentira. De otra manera, en la medida que no estemos en contacto con la lectura de la palabra, sea de la forma que sea, lo que nos digan llegará a establecerse como nuestra verdad. No olviden que de repetir una mentira muchas veces, esa mentira se vuelve verdad. Y la única manera que nos queremos o que nos permitirá no asimilar esa mentira como forma, como discurso, como estructura, es precisamente estar apegados a la palabra. Porque la palabra nos dirá cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios será la verdad. Por eso, hermanos, quiero concluir invitándonos a lo que decía en la parte introductoria, a que como iglesia creemos en la oración, creemos en la oración y seguimos creyendo en la práctica, tanto en el ayuno como en la lectura de la palabra, como estas disciplinas espirituales, pero no ya como un mero ejercicio ascético, como un mero ejercicio, espiritualista, sino como un ejercicio de vida, un ejercicio que, con lo poco que he podido decirles, un ejercicio que atañe la vida concreta, la vida cotidiana, y que es importante que nosotros lo hagamos. La oración,
cuando es una oración solo nuestra, cuando es una oración no reflexionada, cuando solo es un diálogo, mejor dicho, cuando es un monólogo de nosotros hacia Dios, esa oración se vuelve estéril, se vuelve, pues en el mejor de los casos, sin mucho sentido, o una piedad religiosa. Pero la oración, como nos invita a la palabra, como nos invita sobre todo la palabra, es una oración que tiene que impactar nuestra vida en cosas concretas, en cosas como estas, en cosas que sin duda harán de nosotros una vida mejor, y también podremos ofrecer a los demás una opción distinta a lo que vivimos todos los días. Concluyo invitándonos, hermanos, pues, a que retomemos nuestra práctica de oración, a que nos aventuremos, valga la palabra una vez más, a retomar el ayuno, y que no dejemos de leer la palabra. Todo esto podrá en nuestra vida, sin duda, redundar, hermanos, en beneficios múltiples y en beneficios sobre todo de parte de nuestro Dios para nosotros. Que Dios nos permita ser una iglesia de oración, hermanos. Amén. Paz a ustedes.